Ahí estamos. Bueno, para hoy vamos a avanzar con otro tema que sigue, que es teoría de conjuntos. Un tema que van a notar que está vinculado a operadores de lógica proposicional. Van a ver que cada operación de conjuntos está vinculada a alguno de los operadores lógicos de los que habíamos hablado la vez pasada. ¿Mm? Entonces, bueno, bien. Vamos a empezar viendo, acá, a ver, ¿qué es un conjunto? ¿Sí? Un conjunto es una colección de elementos que comparten una característica común y que se consideran como una unidad. Ejemplos cotidianos. El conjunto de estudiantes que cursan álgebra este cuatrimestre. El conjunto de aplicaciones que usas en el celular. A veces, un mismo conjunto, si bien es el mismo elemento, lo podés definir de maneras diferentes. Pues está bien, yo puedo decir, bueno, un celular, ¿sí? Es el conjunto de aplicaciones que yo uso y que me instalé en este celular. Ahora puede venir otra persona a decir, bueno, pero el mismo celular también es un conjunto de piezas, de hardware, de circuitos que lo conforman, ¿sí? Entonces, son dos definiciones del mismo objeto. Uno quizás más apuntando al software, ¿sí? A la utilidad de las aplicaciones, y otro más aplicado a el hardware, a la cuestión física del aparato. ¿Sí? Sin embargo, las dos definen la misma cosa. Pero bueno, la palabra conjunto es muy genérica. Luego vamos a empezar a especificar un poco a qué tipo de conjuntos le apuntamos. Entonces, bueno, verás que acá apareció un dibujito de un mini celular con muy poquitas aplicaciones, 4. ¿Sí? El conjunto de cuadriláteros con 4 lados iguales. Entonces ahí te dice, bueno, el conjunto de estudiantes que cursan álgebra este cuatrimestre lo llamo E, de estudiante. El conjunto de aplicaciones que usas en el celular lo llamo A, de aplicaciones, y el conjunto de cuadriláteros con 4 lados iguales lo llamo C. ¿Eh? Eh, a los conjuntos uno los suele simbolizar con una letra mayúscula. Eso es importante la notación para evitar confusiones. Por ejemplo, o sea, acá partimos con un ejemplo. Clasificación de triángulos y teoría de conjuntos. Recordarán, y si no lo recuerdan, acá se los hacemos acordar, la clásica clasificación de triángulos en 3 grupos. ¿Se la acuerdan? ¿Alguien se la acuerda? Puede ser del chat. ¿Cómo se dividen los triángulos? Había distintas clasificaciones de triángulos, ¿sí? Por ahí están contestando, a ver. Bueno, gente que no pudo asistir, cuestiones administrativas, no pasa nada. Ok, fíjense, chequen ustedes, mientras los que están en el Zoom, quiénes pueden dar presente, quiénes pueden dar la asistencia por el campus, ¿sí? Si tienen algún problema, bueno, manifiéstenlo. Pues yo voy a hablar con la coordinadora Robles para ver qué es lo que ocurre, porque hubo gente que, por ejemplo, las 2 clases anteriores no pudieron dar el presente por el campus, que estaban en el Zoom. Así que vamos a ver eso cómo viene. Bien, hay gente que alienta a sus equipos de fútbol, saludan, muy contentos. Soy alumno de la Comisión 5, me tocaba presencial, pero por motivos familiares no pude ir. Ok, bueno. Luego anoto. Ahí está, hay gente que empezó a tirar respuestas. Equilátero, equilátero, escaleno, isósceles. Por lados o ángulos, claro. La clasificación a la que apunta esta diapositiva
es a los triángulos según sus lados, ¿sí? Equiláteros, isósceles y escalenos, como bien dijeron por el chat. Enunciemos las propiedades que caracterizan a cada uno. Propiedad 1, tener tres lados iguales. Propiedad 2, tener al menos dos lados iguales. Y propiedad 3, tener tres lados distintos. ¿Sí? El isósceles, fíjate que incluye a los escalenos, a los equiláteros, perdón. Porque los equiláteros necesitan tres lados iguales. ¿Sí? Para ser equilátero necesitan los tres lados iguales. Con lo cual, sin duda, si tienen tres lados iguales, dos cualesquiera de ellos son iguales. Por lo tanto, también son isósceles. ¿Sí? Llamemos T al conjunto de los triángulos que cumplen con la propiedad 1 de los equiláteros. Supongamos que tenemos un grupo de 16 triángulos. Para evitar dibujarlos, los representaremos simbólicamente como T1, T2, T3, hasta T16. Y suponete que solo los triángulos 4, 6, 7 y 8 cumplen la primera propiedad de ser equiláteros. Entonces, el conjunto T se puede expresar de la siguiente manera. T4, T6, T7 y T8, que son todos los triángulos equiláteros que había en el conjunto de 16. Los otros serán simplemente isósceles o serán escalenos. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? Esta forma de definir un conjunto se llama definición por extensión, ya que se enumeran explícitamente todos sus elementos, como si fuera una lista. ¿Sí? Cuando uno lee acá, bueno, por ejemplo, los chicos de la comisión anterior, ¿sí? Yo acá veo una lista de alumnos y el conjunto sería alumnos que estuvieron presentes en la teórica de álgebra 1 a las 9 de la mañana. Y acá tenés un conjunto de nombres. Eso es por extensión, ¿sí? Entonces, es una lista. La lista del supermercado, ¿sí? Es un conjunto definido por extensión. Las cosas que necesito comprar, ¿sí? Existe otra forma de definir conjunto, llamada definición por comprensión. En este caso, el conjunto T se puede describir como, esto se lee así, X tal que esa barrita así es un tal que. Es un separador. X tal que X, triángulo que cumple con la propiedad 1. Triángulo que es equilátero. El conjunto de triángulos X tales que, o dados que, también lo podés decir así, cumplen con la propiedad 1. Entonces, esa es la forma de leerlo y comprenderlo. Yo no necesito enumerar cada elemento. Ya lo conozco. Ya sé cuál es la propiedad 1, el triángulo es equilátero, como para hacerme la idea del tipo de elementos que va a tener ese conjunto. ¿Sí? Entonces, esa es la comprensión. Por extensión es cuando te digo los elementos uno a uno. La forma comprensiva de definir un conjunto es muy práctica, sobre todo cuando los conjuntos son infinitos. Porque imagínate andar enumerando elemento por elemento. ¿Sí? O sea, sería imposible. Está bien que en muchos casos las características, existe como una mezcla entre la comprensión y la extensión. ¿En qué sentido? En que vos comprendés las condiciones para estar en ese conjunto, entonces vos empezás a definir el conjunto, sobre todo el caso un conjunto infinito por extensión, y luego te haces la idea de cómo siguen los otros elementos. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito, ¿sí? Entonces yo arranco definiéndolo por extensión.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego pongo puntos suspensivos. Esos puntos te invitan a pensar, bueno, imagínate vos cómo sigue. No voy a seguir. ¿Sí? Luego seguirá el 8, el 9,5 no, pi no, porque no son naturales, pero existe una comprensión del conjunto que estamos analizando. Más allá de que la idea es hacer una definición por extensión del conjunto. ¿Sí? Bien, entonces, podríamos decir, para relacionar esta propiedad con una proposición de las ya estudiadas en lógica proposicional, que son los triángulos que hacen verdadera la propiedad 1. Simbólicamente, T es el conjunto de los X tales que P de X es verdadero. P es la propiedad 1 y la estoy observando en cada triángulo X. Entonces, ¿quién es X? Bueno, te lo acabo de decir. X es cualquiera de los triángulos 4, 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque son los que enumeramos por extensión en la lista anterior. Son los únicos triángulos equiláteros en ese conjunto. Luego, P en el triángulo 8 es verdadero. ¿Qué otro elemento hace verdadero a P de X? ¿Se le ocurre alguno? P de X, acordate que es X, P de X verifica la propiedad 1, que es de ser un triángulo equilátero. ¿Hay algún otro triángulo equilátero en el conjunto? Exacto. ¿Sí? T4, T6, T7. ¿Mm? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Álgebra 1. Así que por acá. Sí, por ahí por el medio hay algunos. ¿Cómo no? Buen día. Definición formal de conjunto. Podríamos ajustar un poco más la definición de conjunto y decir que un conjunto T es una colección de objetos definidos por una propiedad P. Son los objetos X tales que P de X es verdadero. Y ahí te vincula la definición de conjuntos a una definición de lógica proposicional. Ata los conjuntos a los conceptos que estuvimos viendo de lógica. Incluso las operaciones que vamos a terminar viendo entre conjuntos son perfectamente trasladables, tienen su correlato a operadores lógicos que estuvimos analizando las clases anteriores. Veamos otro ejemplo. B es el conjunto formado por todos los X, tales que X es vocal. ¿X qué te parece que va a ser? O sea, un elemento tipo ¿qué? Del alfabeto, ¿sí? Si busco vocales, no voy a buscar entre los estudiantes de la UNAJ. Si busco vocales, no voy a buscar entre los números naturales, ¿sí? Entonces también eso depende del conjunto donde busco esos elementos. ¿Quién es P de X? ¿Quién les parece que es P de X en este ejemplo? ¿Cuál es la condición, la forma proposicional? Que sea vocal. Es lo que determinas, la condición, es el requisito para pertenecer a ese conjunto. ¿Eh? Bien, ahí está. X es vocal. Ese es el requisito. ¿Qué valores de X hacen verdadera esta función proposicional? Bueno, las vocales del alfabeto, ¿sí? Alfabeto latino. No hicimos referencia todavía a eso, pero se puede definir de manera más apropiada un conjunto según un conjunto universal donde tiene sentido buscar los elementos que lo van a componer. ¿Sí? No voy a buscar vocales en el conjunto universal formado por animales mamíferos. ¿Sí? El conjunto universal tiene que estar bien definido, ¿sí?
acorde al ejemplo que estamos analizando. Cualquier otro valor, cualquier otra letra la hacen falsa, ¿sí? Por lo tanto, no van a estar en B las consonantes. Elementos y su pertenencia a un conjunto. Si un elemento u objeto X es parte del conjunto A, se dice que X pertenece a y se lo simboliza de esa forma, ¿sí? Este de aquí es el símbolo del pertenece. Si no es parte del conjunto, el no pertenece simplemente se obtiene tachando el símbolo anterior, ¿sí? Es notación lógica. Se puede y se podría entender, pero la notación lógica tiene su correlato en notación matemática de conjuntos, aunque no son idénticas, ¿sí? Pero, a ver, se entiende si vos escribieras el no pertenece con la negación del pertenece. Se entiende, aunque no es formalmente correcto, ¿sí? Volviendo al conjunto B, X, todas las X que son vocales, ahí tenés la expresión en diagrama de Venn, que es un tipo de dibujito muy simple, agradable a la vista, fácil de entender. Los que están dentro de este circulito, dentro de este globito, son los que pertenecen al conjunto B, ¿sí? Y ahí ves que A pertenece a B, que E pertenece a B, O pertenece a B, pero B chiquita no pertenece a B. ¿Por qué? Porque es una constante, ¿sí? Z tampoco pertenece a B, ¿sí? Porque es otra constante. Y ahí recién hace referencia al universal. Un detalle antes de retomar la idea del conjunto universal es que fíjate que la notación también es importante. Los conjuntos se simbolizan con letras mayúsculas, mientras que los elementos de esos conjuntos se simbolizan con, si son letras, en minúsculas. Si son números, no hay controversia. Si son alumnos de una comisión, no hay controversia porque pongo el nombre y apellido entero, o pongo el DNI, o pongo el número del legajo, ¿sí? Pero cuando son conjuntos de letras, y letras son los nombres de esos mismos conjuntos, por lo general va mayúscula el nombre del conjunto para representar el conjunto y minúsculas para los elementos. Cosa de que no se te arme lío al analizar B pertenece a B, porque esta B es la letra B y esta B grande es el nombre del conjunto de vocales. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahí se refiere al universal. Bueno, el universal era las letras del alfabeto latino, ¿sí? Bien. Acá lo que dice es que quedó medio tapadito. Relación de inclusión. Fíjate que recién mencionamos la pertenencia. El pertenece, no pertenece, es un atributo que vincula un elemento con un conjunto. Ahora, cuando yo quiero vincular dos conjuntos entre sí, yo puedo vincularlos a raíz de la inclusión. ¿Un conjunto está metido dentro de otro o no? Y ahí está la inclusión. Yo no puedo decir, o no está bien decir, el conjunto A pertenece al conjunto B. No sería correcto. Sí puedo decir el conjunto A está incluido en el conjunto B o no está incluido. Si todos los elementos de un conjunto A también pertenecen a un conjunto B, decimos que A es un subconjunto de B, que A está incluido en B
y que el lenguaje simbólico se expresa A incluido en B. ¿Sí? O sea, ese es el símbolo de la inclusión, esa especie de C achatada, perdón. Utilizando el símbolo de la inclusión, podemos escribir la definición de inclusión en lenguaje simbólico. Vos fijate, mientras chequeo acá, ¿sí? Bueno, está bien, gente que está online, sí, perfecto. Gracias por avisar. La inclusión se observa por lo general con un conjunto, sean diagramas de Venn, un conjunto B, que tiene adentro otro conjunto, que lo vamos a representar como el conjunto A. Entonces vos ahí ves a las claras que el conjunto A es parte del conjunto B. Ahora uno podría entender que B tiene otras cosas que no están metidas en el conjunto A. Un conjunto como más grande. Tiene A y además tiene más cosas. ¿Sí? Entonces ahí tenés lo que representa, esta es la idea de subconjunto. Subconjunto es decir, un conjunto más chiquitito metido dentro de un conjunto contenedor. Está perfecto, sí, sí. Que a ver, luego está la cuestión de para qué querés trabajar con los números naturales y si tu universo van a ser los números naturales. Porque perfectamente, y ahí me diste un ejemplo bárbaro, el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números reales. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto, ahí lo veo como un subconjunto. Ahora bien, puede ser que muchos ejercicios, a mí lo que me interese es ver al conjunto de los números naturales como mi universo, porque solo voy a trabajar con los números naturales. Por ejemplo, un conjunto A, qué sé yo, que sean todos los números naturales, ¿sí? Todos los números naturales tales que, ves que ahí pongo la barrita de tal que, n dividido 4 es natural. O sea, todos los divisibles por 4. O sea, todos los números divisibles por 4. ¿Sí? Y ahí trabajo con el universo de los números naturales. ¿Para qué voy a trabajar con los reales? Raíz de 2 es divisible por 4. Y sí, en los números reales cualquier cosa es divisible por 4. ¿Sí? Ahora, el concepto de divisibilidad entera se ve mejor en el conjunto de los números enteros o en el conjunto de los números naturales. Entonces, mi universo ahí son los números naturales. Pues, la idea del universo, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto universal? La define quien está trabajando, quien está resolviendo el ejercicio o quien está haciendo una investigación. ¿Sí? Si a mí me interesa, bueno, hacer una encuesta sobre cómo van a salir las elecciones del domingo o a quién piensa votar la gente, bueno, yo me enfocaré en el universo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, bueno, puede ser que en otro contexto me interese solamente analizar ciudadanos del municipio de Florencio Varela, que son un subconjunto de la provincia de Buenos Aires. Pero me interesa ahí por, qué sé yo, la elección local de concejales y cuestiones concernientes al municipio. ¿Me explico? Entonces, la definición de universo está en el ejercicio que te dan para resolver o en la investigación que a vos te interesa hacer. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos cómo se representan diagramas de Venn la inclusión. Utilizando el símbolo,
¿Sí? A ver que acá esto hay que correrlo ahí. Utilizando ese símbolo de inclusión podemos escribir la definición de la inclusión en lenguaje simbólico. A incluido en B si dado cualquier X en A, también X pertenece a B. ¿Qué relación lógica crees que hay metida allí? ¿Hay algún tipo de operador lógico que te permita trabajar sobre eso último? Claro. Por acá Adrián en el chat dice el entonces. ¿Podrían ser iguales? Sí, obviamente. Ahí hay una reversión de la inclusión que es esta. A incluido o igual a B. Entonces, yo ahí lo que te estoy afirmando es que A es una parte de B, aunque también podría ser todo B. ¿Sí? Entonces, existe una reversión de este símbolo que es el incluido igual, que nos hace acordar al menor igual. ¿Sí? Tiene esa misma lógica. También uno puede ver en notación simbólica algo así. El incluido estricto. A es una parte de B, pero no todo B, no puede ser igual. ¿Sí? Entonces fíjate que no tacho todo el incluido, tacho solamente la igualdad. Con eso te estoy afirmando que hay al menos un elemento de B que no está en A, que B es más grande que A. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos también esta posibilidad. ¿Pueden ser iguales los conjuntos? Sí, en el caso en que se dé la doble inclusión así. Si A está incluido o es igual a B. Y también B está incluido o es igual a A, esto equivale a decir que A y B son el mismo conjunto. Muchas veces en matemática uno busca probar si dos conjuntos son iguales. Entonces eso no es tan directo, uno se tiene que poner a probar la doble inclusión. Entonces tengo que probar primero que los elementos que están en A, pude probar que un elemento genérico de A está en B. Por otro lado, puedo probar que un elemento genérico de B cumple las condiciones para estar en A. Y recién ahí puedo afirmar que son iguales, que son el mismo conjunto, A y B. ¿Sí? Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta de Adrián, creo que era, pueden ser iguales, aunque no necesariamente. ¿Sí? Lo que se interpreta en la idea de la inclusión es que aquella operación que mejor representa a la inclusión justamente es el entonces o el implica. Cosa que acá no van a ver porque acá para mí hay un error de tipeo. ¿Sí? O sea, ha incluido en B sí, solo sí, y lo que debiera decir allí es X pertenece a, entonces X pertenece a B. Y ese simbolito borrarlo porque hasta ahora ni lo hemos visto, ese simbolito que representa en conjuntos. Eso es la conjunción. Bueno, ya nos referiremos a él. ¿Sí? Entonces, bueno, A incluido a B, sí, solo sí, para toda X, tal que X está en A, entonces X está en B. ¿Sí? Si existiera alguna X en A
que no estuviera en B, ahí la inclusión sería falsa. ¿Sí? Si llego a encontrar un elemento de A que no pertenece a B, que no cumple las condiciones para estar en B, es falso que A está incluido en B. ¿Sí? También uno acá podría agregar otra definición extra que sea la siguiente, que A es un subconjunto propio de B. Cuando hablo de un subconjunto propio, es la inclusión estricta. A es una parte de B, pero no es todo B. ¿Sí? Entonces es medio como un cacho de B es el conjunto A. Pero no todo, B tiene más cosas. ¿Sí? Entonces también pueden llegar a ver en algún texto cuando se habla de que un conjunto es subconjunto propio o a veces a secas es propio del conjunto B, es porque es un subconjunto incluido en B. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? ¿Podría dar un ejemplo de ese último conjunto propio? Por ejemplo, sí, cómo no, vamos a poner que B, números naturales, no voy a poner las llaves, ¿eh? No, no, porque no termino más. No vamos a sacar. Entonces vos el 1, el 11, el bien tenés el 2, el 4, el 100, el 8, el 12, el 242. Bueno, eso es parte de B, pero no es todo B. Eso es el conjunto A. Y acá hay puntos suspensivos. Imagínate el resto de los pares. Y acá imagínate el resto de los impares, puntos suspensivos. ¿Sí? Pues bueno, ahí tenés un ejemplo de subconjunto propio. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, sí, profe. Entonces, bueno, acá la proposición lo que te dice es que X pertenece a A. Como yo ya doy por hecho que A está incluido en B, entonces X pertenece a B. ¿Te acordás del P implica Q que vimos el otro día? ¿Mm? Donde podía darse la situación que Q sea verdadera y que P fuera falsa. Que hicimos la referencia de puede haber charcos aunque no esté lloviendo. Bueno, acá lo mismo. X pertenece a B. Puede ser cierto, aunque X pertenece a A sea falso. Por ejemplo, para X igual a 3. ¿Sí? Es cierto que 3 pertenece a B, Q es verdadero, pero P es falsa. 3 no pertenece a A. Bueno, justamente porque dentro de la inclusión estaba ese caso que decía que P puede ser falsa y aunque implique Q,
Q siga siendo verdadera, porque Q puede ser verdadera aunque P no se verifique. Lo que jamás puede ocurrir es que P sea verdadera y Q sea falsa. ¿Sí? Entonces, bueno, la inclusión tiene que ver con eso. ¿Sí? El operador inclusión está vinculado a al operador lógico implica. ¿Se entiende ahí? ¿Duda, consulta, comentario? Se le está cortando el audio al profe, puede ser porque salió algo de problema de conexión, no sé si ahora se corrigió. Profe, no se le entiende. Bueno, eso ya me preocupa más. A mí también, cortado, no se escucha, a veces se corta, una mala suerte. Bueno, ya volvimos. Bueno, se escucha bien ahora, me alegro. Bueno, perfecto. No hay tanta mala suerte. Bueno, fenómeno. Sigamos. Cardinalidad de un conjunto, para que me faltó borrar esto. Cardinalidad de un conjunto. La cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos que posee dicho conjunto. En lenguaje simbólico se puede expresar la cardinalidad de un conjunto de las siguientes maneras. Esos son los símbolos para la cardinalidad. ¿Sí? Bueno, lo que ahora conocemos como hashtag, históricamente en matemática, indica, hace referencia al número de elementos que puede tener un conjunto. También se lo simboliza como card A o el N de A, ¿sí? El número de elementos de un conjunto A. Veamos algunos ejemplos. C es el 1, 2, 3, 4, 6, 9. Entonces, C tiene 6 elementos, porque contá la cantidad de elementos que tiene C, son 6. Ahí te apareció un conjuntito de aplicaciones, un diagrama de Venn, donde aparecen los logos de aplicaciones. El Chrome, las fotos, creo que es algo para escuchar música y uno para chatear. Entonces el cardinal de ese conjunto es 4. ¿Sí? Solamente 4 aplicaciones que a veces el mismo celular te guarda o ya viene con subconjuntitos de aplicaciones que están ahí por algún motivo especial. A veces te lo armas vos, a veces ya te viene armado así de fábrica, como que por ejemplo, todas las aplicaciones vinculadas a Google vienen en un mismo conjunto. Te tenés que meter ahí y ahí te abre, ¿sí? Te abre un listado de aplicaciones de Google que están allí. No aparecen de manera independiente. Las tenés que ir a buscar en ese subconjunto. D está formado por todos los X, tales que X es un día de la semana. ¿Cuántos elementos crees que va a tener D? 7, claramente. ¿Sí? Así que justamente. Se escucha bien, bien, perfecto, venimos bárbaro, genial. Bueno, conjuntos especiales. ¿Sí? Uno de los conjuntos especiales es el conjunto vacío. ¿Mm? Es el conjunto caracterizado por no tener elementos. Carece de elementos. No tiene nada. ¿Mm? Se lo puede simbolizar de dos maneras, o como un cerito o una O tachado, o bien como dos llaves que no tienen nada en su interior, ¿sí? Que no encierran nada. Son dos formas de escribir el vacío igualmente válidas. ¿Te podés definir vos conjuntos vacíos a propósito? Por lo general, la proposición, el requisito, la condición, tiene que encerrar algún tipo de contradicción, como para asegurarte de que no haya nada que lo verifique.
todos los X números naturales que sean negativos. ¿Sí? Y bueno, no hay ninguno. ¿Sí? No hay números naturales negativos. Conjunto universal. Bueno, este es el otro extremo. El conjunto universal está formado por todos los elementos que intervienen en el tema de interés. Se lo denota como U cursiva. ¿Sí? Fíjate que lo de cursiva, si bien luego aparece otra notación, pero pensá en esta, ¿sí? Es una U mayúscula, por lo general cursiva, para denotar el universo. Entonces, claro, yo ahí, fíjate lo que dice la definición. Formado por todos los elementos que intervienen en el tema de interés. Si hoy había un conjunto formado por vocales, el tema de interés, ¿cuál es? Las letras del alfabeto. Ahí voy a buscar. ¿Sí? Si tengo un conjunto formado por todos los alumnos que en el primer cuatrimestre aprobaron cálculo 1, entonces Profe, se traba. Abuelo, tenés el micrófono silenciado, ahora sí. Perdón, los chicos del Zoom. ¿Se me escucha? ¿Ahora se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Tuvimos un pequeño corte. Me quedé como anfitrión. Bueno, felicitaciones, Gonzalo. Bienvenido al universo de los anfitriones. Estamos llenos de trabas. No voy a hacer ningún comentario al respecto. Ahí volvimos. Bien, vamos ahí. Perfecto, gracias de nada. Bueno, estábamos en esto. Espero que no se vuelva a cortar. Bueno, ahí tenés un ejemplo de conjunto contradictorio, conjunto que debiera ser vacío. ¿Sí? A ver, no, miento, no. Me quedé enganchado en algo anterior. No, el conjunto universal. Conjunto universal está formado por todos los elementos que intervienen en el tema de interés y se lo denota como U cursiva. Por ejemplo, todos los números naturales, ¿sí? Viene a ser acá el universal de B. ¿Sí? Porque, a ver, ¿qué lo definen? Todos los números impares y mayores a 1. Entonces, voy a buscar esos elementos en el conjunto de números naturales, obviamente. También lo podría buscar en el conjunto de números enteros. ¿Sí? También podría haber un universal alternativo, pero por lo general tratás de quedarte con el universal más chico posible que represente bien el ejercicio o el experimento que querés realizar. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, creo que acá venían un par de ejercicios. Bueno, obviamente, el conjunto universal son los naturales, ya que todos los elementos de B forman parte del conjunto. Actividad 1, a ver. Pensá y expresá, y les invito a los del chat
Una situación que pueda representarse mediante conjuntos vacíos. Definí el conjunto utilizando la notación de comprensión. Indica cuál sería el conjunto universal correspondiente. Justifica por qué el conjunto definido está vacío. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Y también invito a la gente del Zoom a que se exprese, ¿sí? Las personas con DNI negativos, excelente, muy bien. Sí, muy buen ejemplo. Persona, ¿sí? Tal que su DNI, su número de DNI como número en sí es menor a 0. Perfecto, muy bien. Números impares divisibles por 2 y resto 0. Bien, perfecto. Números pares que dan resto 1 al dividirlos por 2. Está bien, claro, perfecto que hay una explicación. Cuadriláteros de 3 lados, bien, o sea, se engancharon muy bien con el tema de las contradicciones o las definiciones absurdas, ¿sí? Números enteros entre 1/2 y 3/4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay muchos ejemplos de la matemática como que están disponibles. A mí en el curso anterior se me había ocurrido, bueno, decir, qué sé yo, conjunto de insectos que son mamíferos. Creo que no hay ninguno. Y si lo hay, prefiero no conocerlo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro caso de un conjunto que se define medio por el absurdo, por una contradicción, por algo que no puede ocurrir, ¿sí? Entonces, ahí surgieron varios ejemplos. No sé si acá a los de la presencialidad se les ocurre alguno. ¿Tienen alguno en mente? Los de la virtualidad están ahí, que yo me imagino los de la virtualidad ahí tomándose un aperol, ¿sí? Y ahí como que surgen más espontáneamente los ejemplos absurdos, ¿sí? De ejemplos vacíos, de conjuntos vacíos. Buena pregunta, casi filosófica. Casi filosófica. Siempre puede existir el conjunto. Sí, una colección que no tiene nada. Una colección que no tiene nada. Mi lista del supermercado no tiene nada. Pues será que no necesito nada del supermercado o no tengo plata para comprarlo. Entonces, una lista vacía, eso incluso está hasta en computación. A veces ocurre que para determinados procedimientos arrancas definiéndote una lista vacía, a la que luego idealmente le vas a poner cosas. No lista o conjunto, diccionario que está disponible ahí para que le tires cosas adentro. ¿Sí? Es un conjunto vacío, ¿sí? Que incluso en diversos lenguajes de programación se lo denomina como empty set o ya empezás a anotarlo, dependiendo del lenguaje, con los corchetes o con las llaves apropiadas, sin nada en el medio. Y luego vas tirando cosas ahí, ¿sí? Que te interesa guardar, pero arranca siendo vacío. ¿Sí? Bueno, ahí ya estás coqueteando con la paradoja de Russell, que es un agujero en la teoría de conjuntos. La paradoja de Russell, está bien, no sé si correspondía, mientras pongan el presente, los presentes acá. La paradoja de Russell, de Bertrand Russell, un escritor y matemático bastante célebre, enunció a modo de cuentito, en su doble faceta de escritor y matemático, en un cuentito estableció la paradoja. Supónganse ustedes que va un barco en alta mar, de esos que hacen viajes muy largos, imagínense en la época
hay gente que se asombra del cuento, en la época de los piratas, ponele, de los corsarios, siglos XVII, XVIII, y el capitán del barco le ordena al peluquero, al barbero del barco, imagínense en aquella época eran todos hombres los que iban en la tripulación, decía, usted se va a encargar de afeitar a todos los miembros de esta tripulación que no puedan o no quieran afeitarse por sí mismos. Perfecto, dice el barbero. Entonces quería tener a toda su tripulación prolija, afeitadita, entonces los afeitaba a todos y en determinado momento el barbero se encontró con una barba prominente y dice, me tengo que afeitar porque según el capitán debo estar prolijo. Pero a ver, el capitán también dijo que debo afeitar a aquellos miembros de la tripulación que no puedan afeitarse por sí mismos. Pero yo puedo afeitarme por mí mismo. Entonces no me afeito. Pero si no me afeito, tengo que afeitarme. Ahí está la paradoja. Lo hizo con ese ejemplo. La paradoja es, no existe un conjunto que contenga a todos los conjuntos que no sean subconjuntos de sí mismos. ¿Sí? Se supone que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Ahora, ¿puede haber un conjunto que contenga a todos los conjuntos que no sean subconjuntos de sí mismo y contenerse a sí mismo? Eso quedaba más claro en el ejemplo del barbero del barco. ¿Sí? Ahí está la paradoja de la teoría de conjuntos. Y nunca se pudo subsanar porque es una paradoja, es algo que no puede verificarse, no tiene solución. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vos decías va por ese lado. Que no tenga elementos no quiere decir que el conjunto no exista. ¿Y quién dice que existe? Yo. Este conjunto existe, un conjunto de insectos que cuando nacen toman la teta. Pero no hay nada ahí. ¿Y qué me importa? No hay nada. No sé, no quiero enterarme. El conjunto me lo definí y ahí está. Existe. Números naturales menores que cero. ¿No existe el conjunto? Sí, recién lo definimos, ahí está. No tiene nada, ¿qué me importa? ¿Sí? Entonces, es muy fuerte decir no existe el conjunto. Bueno, empieza a existir desde el momento en que uno lo define. ¿Sí? La inexistencia no implica la ausencia de elementos. ¿Sí? Entonces, bueno, es como los fantasmas. ¿Sí? ¿Los fantasmas existen o no existen? Y siempre está la discusión. ¿Sí? Bueno, es medio como eso. ¿Sí? Que no tenga elementos no implica que el conjunto deje de existir. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí, bueno, algunas reacciones, ahí se juraba que no podían existir gansos negros. Sí, ejemplos hay un montón, sí, por supuesto. Una tarjeta SD vacía, bueno, ahí está. Muchas veces conviene tener objetos vacíos o elementos vacíos con el propósito luego de llenarlos con algo. ¿Sí? La idea del vacío como que tiene que estar. ¿Sí? Así que bueno, en el espacio, incluso en la astronomía, existe el vacío. ¿Eh? Se cuestiona si en realidad en lugar de vacío no hay una bajísima densidad de gases, pero técnicamente debieran existir esos espacios vacíos o esas burbujas de vacío, incluso en el espacio vacío, incluso hasta de átomos, donde no existe nada, absolutamente nada. ¿Sí? Y el espacio está, existe. O sea, si distinto sería, bueno, donde no hay nada, no puede haber siquiera espacio, y sin embargo lo hay. ¿Eh? Bueno, bien. Ya le estuvimos dando la vuelta
desde filosófica hasta literaria al conjunto vacío que genera su controversia, ¿sí? El conjunto de estudiantes que obtuvieron más de 100 puntos en una evaluación, cuya nota máxima es de 100, ¿sí? Y, bueno, luego viene el ejemplo del conjunto universal, pero ahí tenés un ejemplo académico de conjunto que debería quedar vacío, ¿sí? Conjunto universal, el conjunto de todos los estudiantes que realizaron la evaluación. ¿Sí? O sea, el universo son todos los estudiantes que realizaron la evaluación y quiero ver si alguno obtuvo más de 100. Otra actividad. Esta debiera ser un poco más sencilla. Definí dos conjuntos distintos a partir de situaciones cotidianas, académicas o hipotéticas, para cada conjunto. Usa notación de comprensión para expresarlo, indica cuál sería el conjunto universal correspondiente, explica por qué ese conjunto universal es adecuado para el contexto elegido. ¿Se les ocurre alguno? Bien, claro, ahí caló el de crisis existencial, caló fuerte la cuestión de la lista vacía, es algo muy útil, algo muy usado en programación. Bien, acá en la actividad 2 los conjuntos pueden ser cualquier cosa, ¿eh? No tienen por qué ser vacíos, ¿sí? Cualquier cosa. Ok, conjunto de marcas de celular, bien. ¿Como conjunto universal o como...? Porque me suena más a conjunto universal, marcas de celular. Bueno, es Samsung, Apple y Motorola y después poner como universal marcas de celular. Bien, o sea, te definiste un conjunto formado por 3 marcas específicas dentro del universo de las marcas de celular. ¿Sí? Yo puedo salir con otro conjunto que sea marcas de celular chinas. Bueno, tengo un Xiaomi, juego para ese bando. Le digo, marcas de celular chinas. Entonces ahí tenés definido otro conjunto sobre el mismo conjunto universal. Bien, excelente. ¿Se les ocurre algún otro? Conjunto universal alumnos de la UNAV Bien. y el otro conjunto sería alumnos del centro de estudiantes. Bien, o que participen del centro de estudiantes o que formen parte de alguna agrupación. Pueden ser alumnos que cursan álgebra 1 este cuatrimestre, y ahí te armé otro conjunto. ¿Sí? Alumnos de la carrera de Ciencias de la Salud, y ahí armé otro conjunto basado siempre en el mismo universo. ¿Sí? Uno puede decir también el conjunto universal, líneas de colectivo en el AMBA. Y me armo un conjunto que diga, bueno, líneas de colectivo que te dejan en la puerta de la UNAG. Y ahí tenés el 505, el 79, el 148, el 129, etcétera, etcétera. ¿Sí? Conjunto de materias aprobadas en el universo de materias. Bueno, ese es un conjunto que uno siempre se arma como alumno universitario, ¿sí? Ese es un conjunto que siempre te armás, sobre todo en el contexto de tu carrera, ¿sí? O sea, siempre el conjunto de materias aprobadas es un subconjunto en el conjunto universal de materias de la currícula de la carrera, hasta que pasan a ser iguales y eso quiere decir que te recibiste. ¿Sí? Ahí tenés otro caso. Bien, listo acá, perfecto. Así que acá tengo otro conjunto definido por extensión, ¿sí? Una lista, que son ustedes. Así que acá tengo dos conjuntos juntos, ¿sí? Y bueno, casi digo disjuntos porque no hay gente que estuvo en la clase anterior. Pero a eso voy a hacer referencia en breve.
conjunto de leopardos y conjunto de tigres, y el universal sería que son felinos. Excelente, perfecto. Un conjunto de ciertos sabores de helado y el universal sería la heladería. Perfecto, ¿sí? Chocolate, crema americana y tramontana. Nadie dijo nunca, ¿sí? Diga. Como una U cursiva, una U mayúscula cursiva. Y claro, U igual a, lo podés poner en palabras. Lo podés poner en palabras. O sea, el formuleo matemático, vos podrías poner X tal que X es un sabor, es un sabor de helado de heladería Grido. Perdón el chivo. Si quieren regalar helado no pasa nada. Entonces, bueno, luego te definís conjuntos formados por sabores propios de esa heladería. ¿Sí? Bien, bueno, conjunto de materias aprobadas, eso ya está. Conjunto de personas y conjunto de profesión, muy bien, bueno. Eso habría que ver si el conjunto de personas, sí, está bien, es el conjunto universal y te podés definir, qué sé yo, el conjunto allí dentro de, no sé, choferes de taxi, de taxistas, ¿sí? Por ejemplo. Bien, así que hubo ahí algunos ejemplitos que han ido apareciendo, bastante nutrido. Bueno, conjunto de docentes que dictan clases los sábados, eso puede ser, y el conjunto universal es el formado por todos los docentes activos en la universidad. ¿Sí? Qué sé yo, vos te podés armar, bueno, mi conjunto universal que seamos todos los que estamos acá adentro únicamente, ¿sí? Los que estamos en este momento, ¿sí? En el aula, perdón la gente de la virtualidad, los que estamos en este momento en el aula, y me interesa analizar como universo este conjunto. Y puedo definir un conjunto dentro de este universo que sea, no sé, personas cuyo primer nombre empieza con la letra M. ¿Hay alguien de esos aquí? ¿Alguien se llama Matías, Mariana? Bien, apareció uno. ¿Cómo te llamas? Mateo, bueno, bien, no hay otro Mateo, Matías, Mariana, Marcelo, Marcela, no valen chistes. Miguel, ¿cómo? Casi no es vacío porque hay un elemento. Tenemos a nuestro Mateo. El conjunto formado por un solo elemento a veces se lo llama singulete. Un singulete es un conjunto formado por un elemento solo. ¿Sí? Así que también recibe ese nombre, pero bueno, es anecdótico, no se lo usa tanto. Muy bien, bueno. Vos primero te definís el universal como el conjunto sobre el cual vas a hacer tu estudio, ¿sí? Entonces definís un determinado universo, ¿sí? Me interesa analizar únicamente el conjunto de personas que están en este momento en el aula. Entonces mi universo son ustedes. Me interesa analizar como universo el conjunto de estudiantes de la UNAJ. Entonces eso va más, o sea, los agarra a ustedes y agarra a todos los alumnos de la institución. Me interesa analizar el conjunto de ciudadanos con capacidad de votar el próximo domingo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, vos definís un universo. Me interesa analizar el conjunto de personas que han fumado cigarrillo durante los últimos 10 años, porque quiero encontrar algún vínculo entre quienes han fumado por mucho tiempo y, no sé, el nivel de colesterol. Ponele.
¿sí? Porque quiero escribir un artículo científico que vincule esas dos patologías, por ejemplo. Caso de que o sea vacío, podría tranquilamente, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que dio usted de todas las personas, todos los alumnos, por dicho que un nombre empiecen con M, no estaba el compañero, que había un conjunto vacío, ¿se podría hacer igualmente? Perfectamente puede pasar, ¿sí? Hay alguien cuyo primer nombre empiece con la letra X, ahí tenés un conjunto vacío. No que no existe el conjunto, tenemos un conjunto vacío. Ahí está. Podría ser universal y un conjunto de ciertas cosas con todo. Claro, porque el conjunto universal es algo genérico. Depende del ejercicio que tenés en la práctica o depende de lo que vos te impongas en tu trabajo de investigación, en tu trabajo de desarrollo. ¿Sí? Depende del contexto. ¿Sí? No sé. La gente que labura ahora haciendo la BTV, por ejemplo, dice, bueno, mi universo son los automóviles radicados en el municipio de Florencio Varela, ¿sí? Que piden turno o en el AMBA o en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que piden turno para venir a hacer la BTV acá. Bueno, ese trabajador, ese funcionario, funcionaria que está ahí controlando que las rueditas, que los frenitos, que la bocinita y que la pindonga, cada día tiene su conjunto de autos que controló que pasaron por allí. Entonces, para esa persona, su universo, que puede ser incluso extremadamente grande y hasta más grande de lo que convendría, son los automóviles de cierta antigüedad. No, igual creo que de cualquier antigüedad, porque los cacharros también debieran hacer la BTV, que están radicados en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y que tienen que hacer ese trámite obligatorio. Sí. A ver, está la cuestión abstracta, que es la relación entre un conjunto y un subconjunto, independientemente de cómo estén armados. Siempre hay un conjunto universal sobre el cual vas a definirte esos conjuntos y subconjuntos que van a aparecer. Yo primero defino el conjunto universal y luego las relaciones que pueda haber entre los distintos subconjuntos que intervengan allí dentro. ¿Me explico? Entonces, a ver, está la cuestión, igual ahora lo vamos a ir viendo con ejemplos, pero está la cuestión de el conjunto universal, ¿te lo definís vos o te lo define el ejercicio? O lo define la tarea que tenés que hacer. ¿Sí? La lista del supermercado. ¿Cuál es mi universo? Y los productos que están en el supermercado al que pienso ir. ¿Sí? Y luego, bueno, veo si lleno la lista o no. Mi lista... Lo que en el supermercado es el conjunto, tú listas el subconjunto. Pues perfectamente. Es que el conjunto universal es a su vez un conjunto en sí mismo. Por eso se lo llama conjunto universal. En particular es un conjunto y puede contener cosas tan grandes como él mismo. ¿Sí? El universal está incluido en el universal. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, igual esas propiedades de conjuntos son lo que aparece más o menos al final, que se vinculan a propiedades de la lógica, ¿sí? Que habíamos visto la vez pasada. Y tiene que ver un poco con esto, operaciones entre conjuntos. Una de las operaciones más conocidas es la intersección. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y a B al mismo tiempo. Son los elementos compartidos.
En lenguaje simbólico, el conjunto intersección se define de la siguiente manera. A intersección B, fíjate el símbolo, esa U invertida, son todos los X en el conjunto universal. Atención porque acá el universal lo escribió distinto, ¿sí? Pero es el mismo conjunto universal de antes. Tales que X pertenece a y X pertenece a B. ¿Ves el operador lógico que hay acá? La conjunción. Se tienen que verificar conjuntamente las dos proposiciones. Tienen que ser verdaderas las dos proposiciones para que sea verdadero que el elemento X está en la intersección. ¿Sí? Profe, repite qué es la U invertida. Esto es el símbolo de la intersección. El conjunto formado por todo lo que comparten A y B. Entonces acá tenés un ejemplo que quizás clarifica las cosas. Mi universo son los números naturales menores a 10. ¿Por qué? Porque se me antojó definir ese universo. ¿Sí? Voy a trabajar solo con esos números. Cuando jugás a la generala, ¿sí? O tirás un dado, tu universo son los números naturales del 1 al 6. Solo te interesan los resultados que están entre 1 y 6. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, bueno, vos acá tenés todos los números naturales menores a 10, incluido el 0, que a veces lo ponen, a veces no. Entonces, bueno, vos ahí tenés A y B, ¿sí? Acá se lo va armando. Ahí tenés el conjunto universal, que por lo general se lo simboliza con un cuadradote grande. Y tenés un conjunto que va a tener ciertos elementos, el conjunto A, ¿sí? Y luego va a aparecer otro conjunto B. Te hago una pregunta antes de continuar. Acá hablando de la intersección. ¿Qué crees que va a haber en la intersección entre A y B? Bueno, ya alguien respondió, ¿sí? Sería el 2 y el 4, ¿no? Sí, es cierto, el 2 y el 4, ¿sí? Se ve por qué, ¿no? Porque el 2 está en el conjunto A, en los conjuntos A y B, y el 4 también. Y son los únicos, ¿sí? Eso es lo que va a aparecer aquí. ¿Se acuerdan de esto, no? Habrán hecho estos dibujitos en algún momento. ¿Sí? Se llega a ver por qué queda así. A intersección B es el 2 y el 4. ¿Se ve? Los elementos comunes a ambos conjuntos. ¿Sí? Así que ahí tenés una de las operaciones básicas entre conjuntos, en este caso numéricos, fáciles de ver. Otro ejemplo. Todo el mismo conjunto universal, naturales menores a 10. El conjunto C es 1, 3, 5 y 7. El conjunto B es 0, 2, 4, 6 y 8. Y acá, bueno, plantea el dibujito. Pregunta, ¿qué intersección crees que va a haber entre B y C? ¿Por qué? No comparten elemento. Exactamente. Así que la intersección va a ser vacía. Nuevamente aparece el conjunto vacío, ¿sí? Ahí tenés la demostración de la existencia de que el conjunto existe y que además necesitamos que exista para representar un escenario como esto. Bueno, acá está cómo se escribiría, ¿sí? En diagramas de Venn, acá lo que vamos a ver es un gráfico que no se suele utilizar. Acá, bueno, destaca que si bien están asolapados los dos globitos, ahí donde se superponen no hay nada. Invita a pensar en la idea del vacío, de un conjunto sin elementos. La forma más apropiada es C intersección B, bueno, lo escribís así, vacío, o las dos llavecitas que no encierren nada en su interior.
Y acá aparece una definición que luego se utiliza muchas veces porque es necesaria. Cuando la intersección entre dos o más conjuntos es vacía, se dice que estos conjuntos son disjuntos. Y se los suele simbolizar más bien así. O sea, los mostrás bien separados, como para resaltar la idea de que no tienen nada. Porque ahí, bueno, puede dar la suspicacia de, ay, si yo pongo algo ahí adentro, entonces ya dejan de ser disjuntos. Bueno, no. Los conjuntos disjuntos se los suele representar así, separados. ¿Sí? Como para resaltar esa idea de no compartir nada entre ellos. ¿Se ve? ¿Se entendió el concepto? ¿Alguna duda? ¿Se ve la diferencia con el caso anterior? Unión de conjuntos. Esta es la otra operación clásica de conjuntos por excelencia. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o a B. En lenguaje simbólico, el conjunto unión se define de la siguiente manera. A unión B, fíjate que es una U. Distinguíla de esta otra U de acá, ¿sí? Porque esta es la U del conjunto universal, mientras que esta es la del operador unión. Y mira cómo te lo escribió. Todos los X que están en A o los X que están en B. Podría ser que estén en los dos. ¿Sí? Entonces vos ahí lo que tenés es una proposición P, otra proposición Q y una disyunción inclusiva. ¿Por qué inclusiva? Bueno, porque tampoco molesta que en la unión estén los elementos compartidos por A y B. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia con la intersección? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Es una operación bastante clásica esta, medio como que casi desde la primaria que nos machacan con conjuntos y lo primero que te dan es la unión y la intersección. ¿Sí? Bien. Perfecto. Por ejemplo, si tenemos los conjuntos, creo que son los mismos o muy parecidos a los de la diapositiva anterior, el mismo conjunto universal. Y acá tenés A unión B. ¿Mm? A unión B, nuevamente el diagrama de Venn. A va a tener nuevamente el 1, 3, 5, el 2, 4 en la intersección. B tiene los otros pares, el 7 y el 9 que estaban afuera. ¿Y qué va a ser la unión? Va a ser todo lo que está en A y todo lo que está en B. Entonces, la unión es ver todos los elementos que estén en A y B. Una buena forma de escribirlo, o sea, de escribir la unión de manera correcta, es mirando el diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque si lo tenés escrito así, acá son poquitos elementos, pero podría llegar a cometer el error de que si son conjuntos demasiado largos, o con muchos elementos, de repetir los que estén compartidos. Entonces estarías sobrecontando, contando dos veces un mismo elemento por estar en A y por estar en B. Entonces, conviene esta visualización gráfica en diagrama de Venn como para tener cuidado de no contar al 2 y al 4 más de una vez. ¿Sí? Y ahí tenés todos los elementos que están en A, en B o en A y en B. ¿Sí? Bien. Otra operación. Complemento de un conjunto.
El complemento del conjunto A es aquel formado por todos los elementos del conjunto universal que no están en A. Que no están. ¿A qué operador lógico te hace acordar la operación de complementar un conjunto? Exacto, la negación. ¿Sí? Los elementos que están en el complemento están allí porque no están en el conjunto A original. Niego la pertenencia al conjunto A original. Entonces tienen que estar en el complemento. ¿Sí? Las formas de escribir el complemento son varias. Una puede ser con una barrita encima o con una C chiquita tipo exponente. ¿Sí? Con eso simbolizamos el complemento. ¿Mm? Si yo a un conjunto le uno su complemento, ¿qué me termina dando? Repito la pregunta, si a un conjunto le uno su complemento, ¿qué me termina dando? Lo voy a partir así. Exactamente. Bien, perfecto. Ahí metieron un poco la patita, pero bueno, ahí está, la prueba y error. Sí, ahí esa es otra situación interesante. Ahora la voy a mencionar. Lo que no está en A tiene que estar en A complemento. ¿Sí? El complemento es lo que le falta al conjunto A para hacer el universo total. ¿Sí? Así que uno acá tiene una propiedad que luego seguro que va a aparecer, pero bueno, ya la vimos, que A unión complemento de A te da el universal. Y ahora sí, A comparte algo con su complemento. Nada. Bueno, la nada es el vacío. Ahí sí aparece el vacío. Claro, está bien. O sea, lo que define al complemento es aquello que no está en A. Por definición, A y su complemento tienen que ser conjuntos disjuntos. ¿Sí? Entonces, justamente, ocurre esta situación. ¿Sí? Si A le uno su complemento, me da todo. Si busco qué tiene en común con su complemento, nada. ¿Eh? Bueno, perfecto. Acá creo que viene un ejemplo para complementar. ¿Sí? El conjunto U, todos los números naturales pares. A son todos los números en U, o sea, ya sabés de base que son los naturales pares, y que además son mayores o iguales que 10. Entonces, bueno, ahí tenés el conjunto U, algunos de los elementos. El conjunto A tiene todos los pares desde 10 para arriba. Y digamos, fuera de A solo quedaron los números pares más chicos que 10. Con lo cual, el complemento, que es eso que quedó sombreado, son los números 2, 4, 6 y 8. ¿Se entendió? Sí, es lo que está por fuera de A. Fíjate que acá, como este conjunto es infinito, aparece lo de los puntitos suspensivos. Bueno, imagínate el resto, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿No se entendió lo del complemento? Bien, claro, en el ejemplo anterior, el 7 y el 9 quedaban como complemento de A unión B.
¿Sí? Espera que me fui de largo. Ya que mirás lo que no está en el conjunto. Bueno, y ahí tenés otra actividad. Dados los siguientes conjuntos. El universo son todos los números enteros de módulo menor o igual que 5. ¿Se acuerdan la definición de módulo? La distancia al cero, bien, es buena definición. El valor absoluto, la raíz cuadrada de x cuadrado, ¿sí? Bueno, son todos los números, sí creo que acá está definido. Acá te dice todos los números enteros que están entre -5 y 5. Luego tenés P dentro de ese conjunto universal, todos los números que sean mayores o iguales que 0. O sea que P es el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque sigo trabajando sobre el conjunto U. R son todos los números en ese universo cuyo cuadrado es menor o igual a 30. ¿Qué números de acá creen que van a estar en R? Y el 3, ¿por qué no? 3 al cuadrado, 9. Es más chico que 30. No, el universal contiene al 3. ¿Sí? Todos. El 4 al cuadrado da 16, es más chico que 30. Cumple. El 5 está en R, el 5 pertenece a R. Sí, porque 5 al cuadrado es 25, es más chico que 30. ¿Qué pasa con el 0? El 0 está, pero ¿dónde se te pide que sea mayor que 0? Estoy viendo R todavía, ¿sí? 0 al cuadrado es menor o igual que 30. ¿Y qué pasa con los negativos? Pero ¿dónde me pide? Me pide que sea menor o igual que 30. Están todos. Vos ahí tenés una definición que la verifican todos los números del universo. Así que R coincide con el conjunto universal. Y luego S son todos los números en ese universo que al cambiarles el signo te quedan positivos. ¿Quiénes van a ser? Los negativos. ¿Sí? Entonces, bueno, te pide resolver las siguientes operaciones. ¿Cuál es el complemento de P? S. S. Muy bien, bien. O sea, el complemento de P es S. Acá lo empieza a dibujar. ¿Sí? Ahí tenés todo el escenario. Fíjate que por fuera de R, dentro del universo, no hay nada. Por eso R coincide con el universo. Así que bien, excelente. El complemento de P es S. Ahora, con esto que acabo de decir, el complemento de R, ¿qué le falta a R para ser igual al universo? Vacío. Exactamente, ahí está. Ahí está, vacío, muy bien. Y me lo informa así. ¿Cuál será el complemento de S? Bien, el complemento de S es P. Perfecto. Bien que hayan encontrado esa conexión entre los conjuntos. Genial. Y a ver esto nuevamente. ¿Qué va a ser R intersección S? Acordate lo que era R. ¿Es vacío? Es el universo. Si yo puedo operar
con el universo como con cualquier conjunto, ¿sí? Porque en particular, como dijimos hace un rato, el universo es un conjunto. Entonces, si yo hago la intersección entre el universo y el conjunto S que está metido dentro de ese universo, ¿qué es lo que van a compartir? ¿Qué es lo que van a compartir? Los números relativos. Van a compartir a S, ¿sí? O sea, lo que van a compartir es S, que acá no aparece, pero lo puedo escribir, ¿sí? Esto es S. Y como estás calculando el complemento de S te remite a este caso de acá. Nuevamente el complemento de S es P. ¿Sí? Entonces acá ocurre esto de que si vos a un conjunto lo intersecás con el universal, te da ese conjunto. Es como si el conjunto universal fuera el elemento neutro de la intersección, ¿sí? Porque intersecar con el universo no genera, no aporta nada, ni quita nada. Y por otro lado, ¿qué crees que te da si a un conjunto lo uno al universal? ¿Qué crees que va a dar? Estas son Va a dar propiedades que seguro... universal. Va a dar el universal, exactamente. ¿Sí? Bueno, y no me deja escribir, pero A unión el universal te da el universal. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos algunas propiedades que las hemos podido mechar de trabajar con distintas operaciones de conjuntos. ¿Hasta acá se ve? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Perfecto, profe. Esto es lo Muy que bien. corresponde a, digamos, del manual. Sí, Eh, exacto. son las páginas. Ay, no las tengo acá ahora anotadas. Eh, disculpe. ¿Hasta la Sí, treinta y no, tres está puede bien. ser? ¿Cómo? ¿O hasta página más o menos 33? ¿O qué parte del manual es? Probablemente, esto sin duda, no tengo el manual acá a mano, pero Mm. sin duda están los contenidos. Me imagino que sigue cronológicamente los mismos temas que las diapositivas. Ahí en el manual hay más ejemplos, hay ejercicios para pensar, ejercicios desarrollados, así que sugiero que les echen un vistazo, pero creo que está por esa página, ¿sí? No sé si por acá. Eh, Sí, pero eh, después dice producto cartesiano, relación inversa. Eso ya es más adelantado, ¿no? claro, que igual viene pronto, ¿eh? Producto cartesiano, creo que debe estar unas diapositivas más adelante, ¿sí? Bien, diferencia entre conjuntos. La diferencia entre los conjuntos A y B, que se denota como A menos B, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no al conjunto B. Es decir, al conjunto A le quito aquello que comparte con B. Simbólicamente, A menos B son todos los X que están en A y que no están en B. ¿Sí? Esto, si querés, lo podés ver de una manera alternativa como A intersección B complemento. Como hicimos recién, a ver, vos ponele que tenés el conjunto universal y separalo en lo que está en B y lo que no está en B.
Y ahí adentro de ese universo te definís el conjunto A. Claro, porque A, que siempre uno lo dibuja ahí dentro como un globito adentro del conjunto universal, claro, va a tener cosas que comparte con B que serían estas, pero va a haber otras que no comparte con B. Esto es A menos B. ¿Se ve? Es eso que está allí, que pinté acá con este marroncito. Entonces, bueno, justamente vos mirando la intersección de un conjunto con el complemento de otro conjunto es una forma alternativa de ver la diferencia. ¿Sí? La diferencia de conjuntos no es conmutativa, es decir, que A menos B no es B menos A. ¿Sí? Eso es bastante obvio. Quiero al conjunto A sin lo que comparte este con B y por el otro lado, al revés. Quiero del conjunto B aquello que no esté en A. Así que no solo son diferentes, son disjuntos. A menos B y B menos A son conjuntos disjuntos. ¿Por qué? Porque A menos B es parte del complemento de B y B menos A es parte de B. Así que necesariamente tienen que ser conjuntos disjuntos. Veamos un ejemplo. Dados los conjuntos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7, determina A menos B y B menos A. Bueno, el diagramita U, el conjunto A, el conjunto B. A exclusivo tiene el 2, 4, 1, 3, 5 compartido y el 7 que B lo tiene exclusivo. Entonces vos ahí tenés. A menos B son todos los elementos exclusivos de A que no están en B. El 2 y el 4. B menos A son todos los elementos exclusivos de B que no están en A. ¿Esos quiénes van a ser? El 7. Actividad 4. Dados los siguientes conjuntos. Bueno, y ahí te invita a escribir, ¿sí? Para hallar las diferencias en cada caso, cómo te termina quedando cada una. A menos B, B menos C, B menos A y C menos B. ¿Sí? Bien, y acá, bueno, ese quedó como ejercicio, para que lo hagan luego de ejercicio. Y se terminó. Bueno, mira, bueno, pensé que era un poco más largo. Se terminó, bueno, por ahí mejor que no fuera tan largo. Así que, ahí terminó la clase de conjuntos, que debe ser la primera clase que termino las diapositivas, porque las otras siempre quedaba algún puchito, ¿sí? Así que bueno, excelente, gente. ¿Alguna duda, comentario? ¿Se entendió? Me alegro Profe, de que haya sido entretenido. Sí, diga. no, una consulta fuera de esto. Que yo hoy tenía presencial y por unas razones no pude ir. ¿Eso Ajá. qué repercute? Tipo, porque la Y clase sí que es grabada. por mí en nada, no repercute. Te anoto, a ver, te anoto si traje acá tu nombre. Soria Fabricio. Fabricio Soria. Sí. Igual, Ok. profe, hay un docs, bueno, una encuesta que
podés poner tu nombre, tu comisión y te anotás como el presente. Es como nos anotamos los presentes nosotros, que somos de otras comisiones. ¿Están en el campus? Compártanselo, si lo pueden pasar por el chat, bárbaro. Chau. Consulta, ¿cómo está tomando el tema de las asistencias a las virtuales? Porque yo asistí a todas, pero no me a ningún lado. Bueno, no te preocupes porque hay unos problemitas con la asistencia del Zoom. Ahora lo voy a chequear con Jessica, así que no se preocupen. Chau. Hasta que eso se corrija, bueno, vamos a manejarlo un poco así informalmente. Chau. La semana pasada no puedo asistir a ninguna de las dos clases, ni la virtual ni la presencial. Ok. Y igualmente en el campus está subido el buscando la teoría, pero no sé si